En esta sala virtual está presente el licenciado Walter Rodríguez, abogado Recording del in progress. Departamento Legal de la Autoridad de Transparencia, ANTAI. Bien, licenciado, bienvenido, buena tarde, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada Jaramillo, y a toda la audiencia de Radio Panamá. Un saludo de parte de Licen- la directora Elsa Fernández. No se sí, encuentra, licenciado, ajá. sí, adelante, perdón. No, sí, que se encuentra cumpliendo compromisos y por eso no puede estar acá con nosotros, ¿no? Sí, licenciado, quiero iniciar preguntándole, ya que distintos grupos de la organización civil han alertado de que este proyecto de ley es inconsulto y además pretende retroceder la transparencia y el acceso a la información. ¿Cómo responde usted a estas afirmaciones y preocupación? Ok, es importante adelantar que la Ley 6, para su creación, duró aproximadamente 4 meses de consultas y debates para llegar a ser ley de la República hace 21 años atrás. Este proyecto de ley que estamos debatiendo en la Asamblea en primer debate, se inició desde el 2019, las consultas, año 2019, donde se recibieron más de 100 recomendaciones para la Ley 6 de transparencia y más de 30 recomendaciones para la modificación de la Ley 33 que crea la ANTAI. De ahí para el periodo de la pandemia, lo que se hizo es que se pusieron a disposición de la sociedad civil y de cualquier persona una invitación pública para recibir por correos electrónicos distintas posiciones en torno a una modificación a la ley de transparencia. De esa recopilación, nosotros pudimos tener un acompañamiento con la UNESCO en el 2022, que ellos estaban verificando que los países de Latinoamérica pudiesen utilizar la norma que ellos le dicen norma modelo no vinculante 2.0. Y cuando ellos ven el compendio de las recomendaciones que nosotros teníamos de sociedades civiles, ellos consideraron que mucho de lo que mantenía esta ley modelo 2.0 podría servirnos para amalgamar toda esa información que la sociedad civil había planteado y que al estar ya estructurado una ley modelo a nivel latinoamericano, podríamos tener una sintonía con lo mismo que se hace en toda la región. Claro, lógicamente, la ley modelo no podía ser implementada de forma unánime porque Panamá tiene otros componentes a la hora de la creación de la entidad reguladora. Entonces, lo que se hizo fue que se extrajo lo mejor, lo más potable, que le permitiese al ciudadano tener más acceso a la información. Los principios rectores, la norma actual nada más tiene dos principios, el de publicidad, eh, el otro principio de acción, no recuerdo el nombre completo. Sin embargo, esta nueva normativa tiene 11 principios y todos esos principios no son simplemente románticos, sino que son de estricto cumplimiento. Entonces, es lo importante que la ciudadanía conozca que no es un retroceso este nuevo proyecto de ley, es una ampliación. Por ejemplo, antes no se permitía obtener por parte del ciudadano una solicitud de acceso a la información de vía oral. Eso no existía. Tenía que ser un documento y tenía que tener un sello de recibido. Ahora se posibilita que el ciudadano lo pueda hacer por los distintos medios de redes sociales, por correo electrónico y de manera oral. Claro que de eso se levanta un acta para poder darle una constancia al ciudadano de que realmente realizó una solicitud. Además, este proyecto de ley le permite a ciudadanos indígenas y a menores de edad, a los menores poder con el acompañamiento de sus padres realizar solicitud de información a los distintos componentes del Estado. Y a las personas indígenas les permite la posibilidad de que las instituciones tengan a su disposición personas que hablen su idioma, que hablen su dialecto. Entonces, para la Autoridad Nacional de Transparencia, el trabajo que se está haciendo es para afianzar la transparencia. Por antonomasia, la información que genera el Estado es pública. Eso es un principio en materia administrativa. La información debe ser pública. Lógicamente hay información que por su carácter sensible para el Estado
necesariamente debe tener o una forma confidencial o una forma reservada. En la actual Ahora ley, bien, Lice, ajá, sí, continúe, sí, en la disculpe. actual ley, para que denotes un poco los cambios y puedas hacer el contrapeso si realmente es un retroceso o un avance, para la Es que actual eso ley, es justo lo que le quería preguntar, porque, a ver, se habla de que lo que se pretende es totalmente derogar la ley 6. Lo que quiero es que aclare si se trata o el propósito de este proyecto 1031 se trata de modificar o se trata de derogar la ley 6 del 2002. ¿Cuál ok, es el el propósito del propósito de proyecto? esta ley es mejorar los sistemas de transparencia que tiene Panamá para llevarlo al estadio de la comunidad a nivel latinoamericano de transparencia. Los avances Pero tecnológicos. modificar o derogar, Ok, para aclarar ese la punto. ley hace una derogación, esta ley hace una derogación de la ley 6, pero la hace en virtud de crear una nueva estructura en materia de transparencia. ¿Pero por qué? El tema no sería debatir si es una modificación o una derogación, porque al final, aunque sea una modificación, poco es lo que se cambia de la ley 6, lo que más se cambia son los alcances, que es lo que necesita el ciudadano. Por ejemplo, Hablemos entonces del alcance, porque ciertamente, licenciado, hablar de un retroceso de una ley de transparencia que data de 21 años es importantísimo. Por eso la presencia suya aquí es importante, aunque redunde en la palabra, porque la audiencia necesita información con relación a cuál es el propósito y el objetivo de este proyecto 1031. Y fíjese, usted habla de la información sensitiva. También me gustaría que me explicara cuál es esa información sensitiva, porque si hablamos de una ley de transparencia y acceso a la información, tenemos que tener claro cuál sería esa información sensitiva que no podría develarse. ok, mira, Continúe. cuando hablamos de que esta nueva ley lo que busca es priorizar que el ciudadano tenga el mayor acceso a la información, te puedo dar unos ejemplos claros. En la ley actual de transparencia, que fue la primera de Latinoamérica y que abrió las puertas a que las personas pudiesen reivindicar el artículo 43 y 44 de la Constitución, que establece que todos los ciudadanos tenemos derecho al acceso a la información. Esta ley 6 de transparencia lo que hace es reforzar ese precepto constitucional. La ley 6 de transparencia vivía una situación en ese momento. No existían las redes sociales como están ahora, no existían otro tipo de documentación que pueden ser disociadas. Por ejemplo, cuando usted antes solicitaba una información y esa información era de carácter reservado, la autoridad solamente le decía, esta información es de carácter reservado y no te la puedo dar. Con este nuevo proyecto, esa información que es reservada debe estar levantada en una resolución, pero si hay componentes dentro de esa información que no están siendo objeto de la reserva, tienen que el sujeto obligado tiene que hacer una disociación de la información y decirle, mira, te puedo entregar toda esta información con excepción de esto que es de carácter reservado por esta resolución, y debe motivarlo y enseñarlo. Dice Pero esta. en manos de quién va a quedar ese análisis de saber cuál será la información que debe excepcionarse o que debe disociarse. ¿En manos de quién? Ok, ¿Quién por va a eso, tener por eso ese le decía, criterio? cuando se hace la resolución, se determina qué información va a ser objeto del carácter reservado. No es, esa resolución no es anterior a la solicitud. Además de esto, por proactividad, la nueva norma le dice al funcionario, el público debe saber con anticipación qué información está siendo objeto de una resolución de carácter restringido o confidencial. Debe tenerla dispuesta ya en los portales, cosa de que el ciudadano sepa, ok, esta información es de carácter reservado, pero ahí en esa misma debe estar
un acceso a la resolución que le dice al ciudadano, sí, si me pediste el presupuesto, te puedo dar el presupuesto de todo esto, menos del componente de armas que compra el Estado, porque le estaríamos dando a conocer a la delincuencia cuántas armas o municiones compra el Estado. Pero toda la otra información de ese presupuesto sí va a estar a disposición del ciudadano. Y el funcionario, y esta norma lo dice claramente, la nueva norma, el funcionario primero, la presunción de que la información es pública va hacia el ciudadano. Si no lo puede explicar el funcionario o no tiene la resolución, esa información es pública. Además de eso, debe hacer la disociación de la información. Además de eso, no puede contestarte de forma ambigua. Con la actual ley 6 de transparencia, el funcionario te puede decir esa información es confidencial y no explicarte más nada. Con la nueva normativa, tiene que explicar en qué consiste esa reserva de esa información. Y no puede contestar de forma ambigua, porque contestar de forma ambigua es una presunción en contra del funcionario y, por tanto, puede ser objeto de una denuncia y una sanción. Por tanto, vemos que la ley 6, al tener un piso estable ya por 21 años, puede tener algunas grietas que muchas personas o funcionarios que consideran que su información es muy valiosa como para ponerla al servicio del ciudadano, tienen ellos la atribución de poder restringirla. Y esta ley, como es una ley para el ciudadano, este proyecto de ley es para el ciudadano, le dice, no señor, es que la información es pública. Aquí lo que menos se quiere es restringir, lo que más se quiere es publicar. ¿Por qué? Porque es la información que el ciudadano necesita para tomar decisiones, tanto personales como decisiones corporativas. Y el Estado lo entiende así. Y esta administración del ANTAI entiende de que necesitamos tener un modelo que le permita al ciudadano hacer el uso total de la información de carácter público. Fíjese, licenciado Rodríguez, que ciertos grupos de la organización civil no es que se oponen a su revisión. Lo que ellos le llaman la atención es el hecho de que no se haga esa participación ciudadana y una amplia consulta, porque el tema es ese, o sea, no hacer o llevar a cabo un proyecto en donde no se le dé la oportunidad de participación ciudadana y de esa amplia consulta. Ahora, me llama mucho la atención el hecho que usted dice que desde el 2019 se les presentó la intención de modificación a la ley y que se les dio la oportunidad de que participaran. ¿Qué pasó con esa participación? Como ¿Qué le digo, pasó con las consideraciones de las organizaciones? ¿Dónde quedó esos aportes que hicieron en su momento? como le, ¿Fueron tomados en cuenta? sí, por supuesto, mira, desde el 2019, como le comenté, empezó, es más, desde la administración pasada, yo entré al 2018 en la institución y desde ahí teníamos un borrador de todas las normas que debían revisarse. Dentro de esa estaba la norma 6 de transparencia y tenía ya unas recomendaciones por parte de los sectores sociales. En el 2019 se retoma esa información, tanto porque se firmó el pacto de transparencia por parte del presidente. Entonces, en ese momento, la institución se abocó a verificar primero cómo estaba siendo efectiva la norma. Nos dimos cuenta que los funcionarios no estaban contestando la solicitud de petición y preferían verse en proceso de habeas data para poder entregar la información, porque no tenían la seguridad ellos mismos si la información que tenían a mano era de acceso restringido o no, no entendían la norma 6 y por tanto, para no entregar la información, preferían decir, no, esta información es de acceso restringido y esperar que la corte le dijese, no señor, esa información es pública y tiene que entregarla, porque no tenían la comprensión de la norma. Por eso que el ciudadano en ese momento prefería entonces ir hacia un habeas data para que le pudiera obtener la información. Pero más adelante seguimos con las consultas y como le dije, las mismas fueron llevadas a un taller donde en República de Ecuador, donde Panamá presentó, estos son las recomendaciones que tenemos para la modificación de nuestra ley de transparencia. Y allá
expertos, los que crearon la ley 2.0, le empezaron a decir, mira, esto que tienes aquí, nosotros lo tenemos resumido en esto acá. Estas recomendaciones que tienes acá, las tienes en estos 4 o 3 artículos acá de la ley modelo. Cosa de que al final sacaron las conclusiones y múltiples de las recomendaciones que hizo la sociedad civil estaban enmarcadas en esta ley modelo. Como le dije, no era posible toda la ley modelo porque tenemos distinta construcción a la hora del órgano garante. Y esa es una de las partes que no podía coincidir. Pero en el 2023 se hizo un último avance de consulta, por lo menos participaron Fundación para la Libertad Ciudadana, el CIAN, que es uno eh, de las activistas de la sociedad civil que están más beligerantes en estos momentos, participó Kernel Community, Tintán, Generación Sin Límite, y aportaron, de alguna forma se pudo hacer un proyecto de ley mucho más eh, concreto con esas recomendaciones y con el acompañamiento de la UNESCO para tener un formato que no fuera distinto al que está manteniendo ahorita mismo Latinoamérica y que fuera reconocido, por ejemplo, por un organismo como la OEA, en que Panamá está cumpliendo los estándares en materia de transparencia. Y por eso es que se presenta el proyecto al Ejecutivo, que la ANTAI no tiene iniciativa legislativa y necesariamente necesita utilizar el vehículo del Ejecutivo, y el Ejecutivo lo presenta a la Asamblea Legislativa. Es ahí donde empieza otro debate y donde se posibilita poder darle ese último puntillazo a la ley. Cosas que tal vez no estén tan claras, aclararlas. Si hay cosas que se quedaron fuera del tintero, incluirlas nuevamente. Por ejemplo, la autoridad se percató de que había en el tema de la Habeas Data una falencia porque se había dejado por fuera el factor sancionatorio por no cumplir con la entrega de la información en un Habeas Data, y se solicitó a la Asamblea de que se reintegrara íntegramente todo este compendio de artículos que están en la ley 6 de transparencia nuevamente a este modelo. Y eso fue producto del debate que se tuvo en asamblea, que luego se trasladó a PEDE, donde la sociedad civil explicó cuáles eran los motivos de su discordancia con el proyecto. Hubo algunos que hasta pudieron decir, y no sé si alguien que nos escucha participó en el mismo, que consideraban que el 75% del proyecto era muy bueno y que había que mejorar un 25%. Cosa que para la Autoridad Nacional de Transparencia y todos los expertos que trabajamos en la creación de este proyecto de ley es totalmente favorable a ese diálogo de poder rescatar la mayor parte de este proyecto de ley y que Panamá pueda tener un proyecto de ley de transparencia al servicio del ciudadano, no de los sujetos obligados ni del Estado, del ciudadano, que es el que realmente requiere de esta herramienta informativa. Ahora, licenciado Rodríguez, si bien, como bien usted lo ha señalado, el proyecto tiene algunos puntos positivos. Lo cierto es que no solamente organizaciones civiles, sino también sectores diversos y la ciudadanía en general, y ni hablar de, pues, lo que es el gremio de periodistas. Se ha levantado la voz porque la preocupación está en que tengamos un retroceso. ¿Qué han hecho ustedes o qué van a hacer ustedes con relación a ese sentir, a esa preocupación de la falta de consulta ciudadana, de que se pueda mirar en detalle cuáles son esos artículos que pudieran representar un retroceso y sobre todo el momento en el que se está manejando este proyecto? ¿Consideran ustedes o van ustedes a dar un paso atrás y dar la oportunidad de que se pueda consultar ampliamente y participar ampliamente este artículo para estos artículos y este proyecto antes de avanzar? Ok, nosotros como institución hemos cumplido una función. Primero, establecer un mecanismo de consulta que la misma ley 6 de transparencia lo mantiene cómo debemos hacerla. Luego, recurrimos al órgano que nosotros tenemos a mano para poder tener una iniciativa legislativa, que es el órgano ejecutivo. Él lo presenta ante el legislativo.
Ya cuando está en el legislativo, ahorita que está en el primer debate, ellos decidieron hacer una subcomisión. Esta subcomisión lo que hace es un análisis y escucha a ambas partes, a las partes involucradas, para crear un mejor ambiente para ellos tomar una decisión en primer debate, porque el proyecto todavía no ha pasado el primer debate. La subcomisión recomendó a la comisión que desarrollara más consultas todavía. Para este próximo miércoles, nosotros estamos en la asamblea para discutir y si se pudiese discutir artículo por artículo y sacar lo mejor de cada artículo y poder entonces tener un proyecto de ley amalgamado con la sociedad civil ya directamente desde el hemiciclo legislativo, que es el órgano por excelencia para este tipo de discusiones. Nosotros como autoridad de transparencia estaríamos satisfechos, porque esa es nuestra misión, que este proyecto de ley pueda ser totalmente llevado al conocimiento y que cada una de las partes que estén ahí puedan aportar. Pero lo que no podemos hacer nosotros, porque ya se escapa de nuestra posibilidad, es nosotros hacerle una modificación. Ya le corresponde al órgano legislativo plantear y hacer esas modificaciones para poder entonces pasar del primer debate a un segundo debate. En el tema del tiempo, ok, yo te puedo decir que para el 2019 yo pude trabajar con la Asamblea Legislativa en una subcomisión como esta, el proyecto de ley de la creación de datos personales, de protección de datos personales, que era un proyecto igual de sensitivo, que era un proyecto que estaba ya en el 2019 en las postrimerías del gobierno anterior y que el ciudadano necesitaba de este tipo de protección porque es una ley de carácter de derechos humanos y que muchas empresas tenían la reticencia de que cómo iban a normar el tema de la protección de datos y que podría posibilitar una afectación económica. Y participaron gremios de las organizaciones civiles, participó también el gremio de periodistas y se realizó un proyecto de ley en ese periodo que se firma para marzo del 2019, a esporádicos meses, 2 meses de las elecciones. Por tanto, nosotros consideramos que este proyecto debe ser separado de esta corriente de que no es el momento político, pero es que esto no es un proyecto político. Este es un proyecto para el ciudadano, para que el ciudadano se empodere. Quiere decir que Ahora, el ciudadano no tiene derecho a empoderarse porque vienen los comicios. No tendría una vamos, lógica. vamos a aprovechar el tiempo para que vaya aclarando, licenciado. A ver, otra de las preocupaciones que existe es que exime de responsabilidad individual por la entrega de la información a funcionarios y jefes de despacho, además de la eliminación de casi todas las sanciones por incumplimiento a través de una nueva estructura burocrática de transparencia en cada entidad pública. ¿Esto qué implicaría? Ok, eso es una versión distorsionada totalmente del proyecto de ley. Te lo puedo leer artículo por artículo, pero no tendríamos el tiempo. Toda la obligación y responsabilidad de la entrega de la información y de la no entrega y subsecuente multa o imposición mediante la Corte Suprema o los tribunales de justicia mediante un habeas data sancionatorio, la tiene el sujeto obligado. Nunca la va a tener esta figura que no es nueva, que está en la ley 33 que crea la ANTAI, que es el oficial de información. Este sujeto ya existe. Simplemente no tiene la fortaleza que necesita para ser el intermediario y decirle al funcionario, señor, a usted le llegó una solicitud, usted debe contestarla. Pero esa persona no va a ser responsable porque la información no se haya entregado. El responsable siempre va a ser el sujeto obligado. Y dice la norma, va más allá, la norma dice que será siempre el responsable legal de la institución. ¿Qué quiere decir? Que es, en el caso de que se le pida a una alta autoridad, esa es la alta autoridad la que debe contestar y la que va a ser responsable. Esta unidad, imagínese un ministerio como el MINSA o imagínese la Caja de Seguro Social, que una sola persona sea la encargada para atender todas las consultas de petición que realizan los ciudadanos. Lo que se quiere crear es una unidad donde ese documento llegue, sea recibido y sea entregado directamente a la unidad que debe dar la respuesta.
llámese el director de la Caja de Seguro Social, llámese el director de prestaciones, no le quita ninguna responsabilidad a ese funcionario, porque él es el que debe contestar. Entonces, eso no es cierto de que se pierde el tema de la responsabilidad. No, el responsable legal de la institución siempre va a ser el responsable legal y va a ser el que tiene que salir al frente. Este funcionario que ya existe, que tiene un código de creación en DIGECA, que se llama oficial de información, esta persona es simplemente ¿cómo le podría explicar? Es una ayuda para nosotros como institución y para el ciudadano que puede ir directamente a una especie de unidad y decirle, mire, yo vengo a entregar una solicitud de petición al director y ahí le hacen el recibido. Si lo tiene que hacer de forma verbal, le toman el acta donde está solicitándolo verbalmente y esa información va directamente al funcionario que debe contestar y tiene la obligación. El que está recibiendo no tiene ninguna responsabilidad en materia de contestar y tampoco va a tener una obligación de una responsabilidad por no haber contestado. Siempre la va a tener el funcionario que es objeto de la solicitud. Y Entonces, en eso cuanto no al es poder de los cierto. tribunales, licenciado, en cuanto Ok, al poder de los eh, tribunales que conocen de la habeas data. ok, y lo comenté anteriormente. Y eso es una certidumbre que no estaba contemplado las sanciones que imponía la Ley 6 de transparencia en el tema de la vía data. Y por solicitud del ANTAI, que le solicitó a la Asamblea Legislativa, mediante una nota, y lo pueden verificar en la misma Asamblea, le solicitamos que todos esos artículos fueran reintegrados, porque evidentemente posibilitarían no tener una sanción mediante los tribunales, no podrían sancionar al funcionario que no contestaba porque esos artículos no estaban. Y nosotros hicimos el estudio y nos dimos cuenta de que efectivamente debíamos reintegrar ese tipo de artículos. Por eso le digo, en torno al debate que se ha dado, y con esto te puedo decir si hemos o no hecho eco del clamor de las personas que han ido a participar, hemos hecho una revisión nosotros también del proyecto. Y lo que nosotros, como te he venido manifestando desde el inicio, nosotros lo que queremos es sacar la mejor ley de transparencia posible para los ciudadanos. Y Pero si tiene que debemos contar con la incorporar cosas, la participación, vamos ¿no? a incorporar. Ujú. Ajá. Ok, con esto que se ha levantado, con esta preocupación, con estas voces que han dicho alto, no, esto es un proyecto inconsulto, necesitamos mayor participación ciudadana, se corre el riesgo precisamente de el retroceso a la transparencia y que haya más opacidad. Con estas voces que ustedes han escuchado, ¿no creen que es oportuno dar un paso atrás y permitirle a la ciudadanía la revisión, la participación para realmente contar con una ley más robusta, fortalecida y que pues tenga eso que se está pidiendo, mayor transparencia y acceso a la información? Porque no es que se oponen, las organizaciones distintas han dicho, no nos oponemos, en efecto es una ley que data de 21 años, pero caramba, nosotros queremos formar parte de la revisión, de la modificación, y es lo que no se está sintiendo. Y en el análisis que han hecho, que pudiéramos pasarnos todo el día aquí, hay ciertos artículos que probablemente están confusos y hasta difusos, que pueden arribar a una mala interpretación inclusive, y que esa mala interpretación usted sabe que se presta para pues favorecer cuando no se quiere o no se debe a ciertas actuaciones de ciertos funcionarios. Entonces, yo no sé, licenciado, si usted está en la posición de transmitirle a la señora directora que se requiere, con todas estas voces que se han levantado, pues dar ese paso atrás para revisar y tener una mayor participación de estas organizaciones y de la ciudadanía. Porque, a ver, yo no sé quiénes fueron los que participaron desde el 2019 y que usted señala tuvieron la oportunidad de aportar, porque hoy día todos han levantado las voces, todos han levantado la mano y han dicho, un momento, a mí nadie me consultó nada, yo no he sido parte de ese proceso,
yo no estoy de acuerdo con lo que se señala en esos artículos. Entonces, ¿cómo se puede avanzar con un proyecto en donde las organizaciones, en donde, por no decir todo el mundo, ha dicho, no estoy de acuerdo? Sí, y yo comprendo la posición que planteas porque, igual, te mencioné un par de sociedad civil que participaron, pero la mayoría fueron documentos que entregaron los mismos ciudadanos donde requerían que se hicieran tales y tales cambios a la norma 6 de transparencia. Como te comentaba, ya el proyecto está en un estado que depende de la Asamblea Legislativa. Ella es la que ha hecho un anuncio de que se encuentra en sesión permanente de discusión este proyecto y que el día miércoles se va a retomar para entonces escuchar y solicitó para que quede en acta y los radio oyentes puedan tener conocimiento y solicitó a todas estas eh, agrupaciones sociales que presentaran sus recomendaciones, sus cambios o lo que querían plantear en torno ya concreto en la norma, para que les invitó a que leyeran el documento y les invitó a que propusieran de forma particular y le puso un acento el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el licenciado Leandro Ávila, donde le dijo que sean puntuales, donde ustedes requieren que hay una equivocación o no hay una certidumbre o está difuso para aclararlo. Porque lo que se quiere, ok, y lo que quiere la Asamblea, porque ese es su momento, es el estadio de ellos. Ya estamos jugando en el estadio de la Asamblea donde ellos son los que tienen las reglas y deciden si el proyecto pasa a primer debate, a segundo debate, o si el proyecto debe regresarse al Ejecutivo para que sea modificado. Sí, Entonces, ok. solicitó el presidente de la comisión a toda la sociedad que estaba ese día no solamente criticar el proyecto, sino presentar y leerlo y presentar. Ok, este artículo, mira, tiene este defecto, vamos a corregirlo. Este artículo tiene, porque lo que se quiere es, y lo que quiere la sociedad civil, porque nosotros lo sabemos, es tener el mejor proyecto de transparencia que se pueda. Y Pero estamos en el participación. momento del debate. Participación en consulta. Licenciado, lamentablemente se me acabó el tiempo, pero este tema no se agota en una entrevista. Lo comprometo para que tengamos una segunda conversación, porque tenemos que profundizar aún más y ojalá que pues se llegue a tomar una decisión por los mejores intereses del país, porque aquí hay que deponer intereses personales y mirar los intereses pues de la mayoría, y la mayoría es el Estado, y el Estado somos todos. Así que muchísimas gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Bienvenido gracias. siempre. Volveremos a conversar.